No puede ser que Dios haya creado una entidad espiritual tan bella como tú, sin un propósito especial. Hoy voy a revelarte la técnica metafísica más poderosa para atraer a tu vida todo lo que anhelas. Tú posees un don divino que te ha sido otorgado, y si aprendes a utilizarlo, te garantizo que lograrás manifestar todos tus deseos. A menudo, las personas desconocen este don, o en el mejor de los casos, han oído hablar de pasada, pero no le han prestado la debida atención ni han profundizado en aprender a utilizarlo. Exploraremos este don que todos poseemos y voy a enseñarte cómo aplicarlo de manera efectiva para que empieces a materializar todo lo que deseas. Te recomiendo ver este video hasta el final, ya que cada una de las cosas que te voy a contar están conectadas para lograr describir esa poderosa energía que habita dentro de ti. Ahora, quiero que te relajes, respires profundamente y prestes mucha atención, para que logremos despertar ese maravilloso don divino que Dios puso dentro de ti. Existen leyes espirituales que gobiernan nuestras vidas, leyes que son precisas y nunca fallan. El desafío más común radica en que muchas personas desconocen estas leyes y vagan por la vida como corchos a la deriva en el océano, tal como lo decía Connie Méndez. Las mentes son como las flores, solo se abren cuando es el momento adecuado. Cuando aprendas a interiorizar y aplicar estas leyes de manera positiva, todo en tu vida cambia de forma inesperada. Comienzan a suceder lo que llamamos milagros. Eres el creador de tu propia realidad, todo lo que estás viviendo hoy lo has configurado en el pasado a través de tus pensamientos, palabras y emociones. El primer paso es asumir la responsabilidad de ello. Tan pronto como empieces a sentirte diferente sobre lo que ya tienes, empezarás a atraer más cosas buenas, más cosas por las que puedes estar agradecido. Permíteme profundizar un poco más. Una de las leyes que rigen el universo es la ley de atracción. Es una de las leyes fundamentales que, según la creencia de muchas personas, gobiernan el universo. Esta ley sostiene que atraemos a nuestras vidas aquello en lo que ponemos nuestra atención, energía y en lo que creemos. Es como si el universo respondiera a nuestras intenciones y pensamientos. Esta fuerza poderosa opera en función de la similitud vibracional. En otras palabras, lo que emites a través de tus pensamientos, emociones y palabras tiene una vibración energética, y la ley de atracción actúa para atraer situaciones, personas y eventos que tienen una vibración similar. Esto significa que, si constantemente te enfocas en pensamientos y emociones negativas, atraerás más de lo mismo a tu vida. Por otro lado, si mantienes pensamientos positivos y emociones elevadas, atraerás experiencias positivas. Es esencial comprender que esta conexión entre pensamiento, emoción y manifestación es una parte fundamental de esta ley. Cuando alineas tus palabras, pensamientos y emociones de manera coherente y positiva, estás creando una fuerte energía que influye en la realidad que experimentas. Esta no es simplemente una idea abstracta, sino una creencia respaldada por muchos practicantes de la ley de la atracción, que consideran que es una ciencia exacta. Indudablemente, tú eres el arquitecto de tu propia realidad, con la capacidad de moldear tu destino. Ahora, en este preciso instante, es el momento de comenzar a ejercer ese poder. En el vasto y misterioso universo, todas las potenciales trayectorias de vida ya existen, aguardando a que tomes decisiones. Cada elección que haces, desde los pensamientos que nutres hasta las acciones que emprendes, influye en el curso de tu existencia. La atención consciente y la intención son las herramientas clave que te permiten utilizar este don maravilloso que compartimos como seres humanos. Imagina tu vida como una película épica que, hasta ahora,
ha seguido un guión preestablecido. ¿Cómo ha sido ese guión hasta este punto? ¿Ha estado lleno de asombrosos momentos y una abundancia constante, o has sentido que se desvió de tus sueños y aspiraciones? Reflexionar sobre este viaje te brinda la oportunidad de tomar el timón y redirigir tu narrativa personal. La clave radica en reconocer que eres el director de tu película, y puedes reescribir el guión, añadir nuevos personajes y definir el desenlace que deseas. Este acto de autoempoderamiento te brinda el control y la responsabilidad de tu vida, permitiéndote crear una historia que refleje tus sueños y aspiraciones más profundos. Bien, ahora permíteme decirte que, si has estado flotando a la deriva en el mar hasta hoy, eso cambiará a partir de ahora. Desde hoy, empezarás a escribir de manera consciente tu nuevo guión. Ahora sabes que tienes el don de crear la vida que deseas utilizando las leyes espirituales a tu favor. Permíteme decirte lo que harás. En primer lugar, definirás lo que deseas para tu vida a corto plazo, digamos, en 5 o 10 años. Es vital que tengas una comprensión clara de tus deseos. La mayoría de las personas no saben lo que quieren o creen que lo saben. Dedica tiempo a definir tus deseos de manera detallada y el propósito detrás de ellos. Una vez que tengas esa lista preparada, escribirás todo lo que deseas lograr este año, mes a mes. No te impongas metas que parezcan inalcanzables a corto plazo, ve despacio, recuerda que según tu fe te es dado, como decía Jesús. Para hacer esto, necesitarás una agenda para el año. Si no tienes una, compra un cuaderno y utilízalo como una agenda, escribiendo día tras día como si llevaras un registro. A través de esta agenda, comenzarás a escribir el nuevo guión de tu película. Es importante que, en tus escritos, emplees el tiempo presente en lugar de enfocarte en el futuro. Por ejemplo, en lugar de decir, este mes ganaré tanto dinero, di, gracias, Padre, porque este mes gano X cantidad específica de dinero. Puedes preguntarte, pero, estoy en el primer día del mes, ¿cómo puedo afirmar que ya he ganado esa cantidad? Lo que debes entender es que estás escribiendo tu propia historia. Todo lo que plasmas tarde o temprano se convertirá en tu realidad. Aunque algunas cosas puedan no manifestarse en la fecha exacta que indicaste, muchas de ellas sí lo harán. Comienza con deseos pequeños para reforzar tu fe y, con el tiempo, serás capaz de manifestar cosas más grandes. Recuerda que necesitas que tu mente crea en lo que estás haciendo, y para lograrlo, comienza con deseos más modestos. El don que poseemos es el poder de la manifestación, y lo tienes, al igual que yo y todos los demás. Vivimos en un universo donde todo es real y ya existe, solo debemos atraerlo hacia nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando las leyes espirituales. Aquí se presenta un aspecto fundamental. Cuando comiences a materializar lo que has registrado en tu agenda, siempre es esencial expresar gratitud, y nunca considerar que se trata de una coincidencia, dado que las casualidades y la suerte son conceptos que carecen de fundamento. Cada manifestación en tu vida, cada coincidencia que experimentas, tiene una raíz en tus acciones y pensamientos anteriores. Esto significa que, al agradecer por tus logros, reconoces tu participación activa en la creación de tu realidad. La gratitud es como un imán que atrae más de lo que aprecias, y te conecta más profundamente con el proceso de manifestación. Hasta ahora, es probable que hayas operado en desventaja, debido a la falta de comprensión, pero una vez que tomas conciencia de que todo lo que entra en tu mente se refleja en tu realidad, tu vida experimentará un cambio sorprendente pero magnífico. La clave para este cambio está en la toma de responsabilidad.
Debes entender que eres el autor principal de tu propia historia. Tu mente es la pluma, y tus acciones son las páginas en blanco que esperan ser llenadas. Al reconocer este poder, te conviertes en un creador consciente de tu destino. Sin embargo, me gustaría enfatizar un punto crucial: este proceso no ocurre de manera instantánea. Quienes creen que todo les llegará sin ningún esfuerzo, esperando pasivamente, se enfrentarán a una desagradable sorpresa. La manifestación requiere tiempo y dedicación. Imagina a un jardinero que siembra semillas en su jardín. No espera que las flores broten al día siguiente, sino que cuida de las plantas con paciencia y constancia. Del mismo modo, debes cultivar tus pensamientos, creencias y acciones de manera sostenida para cosechar los frutos de tus deseos. La perseverancia y el esfuerzo son las llaves que desbloquean las puertas hacia una realidad transformada. La conciencia responde de acuerdo a tus creencias, y las leyes espirituales actúan en función de lo que albergas en tu mente. Si crees que eres pobre, la ley de atracción te traerá más pobreza, ya que estas leyes responden a tus creencias. Por lo tanto, es fundamental convencer a tu mente de tu nueva realidad. Esto se logra a través de la repetición. Mantente enfocado en lo que deseas manifestar cada vez que puedas, y, con el tiempo, el poder de la manifestación se fortalecerá en ti. Las creencias arraigadas de la infancia pueden ser un obstáculo, pero cambiarlas no sucede de un día para otro. Imagina si en este momento te dijera: eres millonario. Probablemente pensarías: eso no es cierto, ¿verdad? Sin embargo, te propongo un desafío: durante 10 días, repite para ti mismo: soy millonario, y observa cómo el dinero comienza a fluir en tu vida. Puedo asegurarte que así funciona. Personalmente, vengo de una familia muy humilde, pero hoy en día genero ingresos sustanciales a través de mi trabajo cada mes. No caen del cielo, por supuesto, trabajo, como todos, pero me dedico a hacer lo que más amo, y el dinero llega de manera constante y en grandes cantidades. La mayoría de lo que programo en mi agenda se cumple, porque entreno mi mente todos los días a través de la repetición. Mediante esta práctica, mi mente acepta gradualmente la nueva información. Tú también puedes lograrlo. No establecer un marco de tiempo. Es cierto que en tu agenda debes escribir cuánto deseas ganar al final de cada mes. Puede que no obtengas resultados en el primer mes, pero eso no significa que debas abandonar. Repite el proceso al mes siguiente y continúa haciéndolo. Funciona. A medida que tu mente asimila esta información, tu realidad se materializará. Creer que el mundo exterior debe brindarte lo que deseas. Imagina que tienes un trabajo en el que ganas una cantidad específica de dinero. Cuando escuchas que puedes manifestar más dinero del que ganas actualmente, es probable que te preguntes de dónde provendría ese dinero adicional. Deja de preocuparte por cómo se materializará todo y en qué momento, porque así no funcionan las leyes espirituales. Recuerda que las creencias limitantes que has acumulado a lo largo de los años han dado forma a los resultados que obtienes en la actualidad. Tu única tarea es enfocarte en lo que deseas, visualizarte viviendo la vida que anhelas y observar el desenlace de tu película. No mires el comienzo ni lo que estás programando en tu agenda, enfócate en el final. ¿Cómo es ese final? ¿Dónde te encuentras? ¿En quién te has convertido? Realiza esta visualización en tiempo presente. Si anhelas la abundancia en tu vida, es fundamental conectar con ese sentimiento de plenitud, y esta conexión se logra a través de la práctica de la visualización.
Proyéctate en el desenlace de tu propia película y experimenta la sensación de ser la persona que deseas ser, independientemente de tu situación presente. En lugar de preocuparte por las circunstancias actuales, concentra tu atención en forjar la imagen de quien anhelas ser y cómo deseas que sea tu vida. Trae el desenlace de tu película al presente y, mediante la repetición constante de esta práctica, tu vida comenzará a transformarse gradualmente. Es importante recordar que el cambio no acontece de la noche a la mañana, y al inicio, quizás requieras un esfuerzo adicional si no tienes una fe sólida en el proceso. No obstante, con el tiempo, empezarán a suceder cosas asombrosas. Nuevas personas ingresarán en tu vida, y vivirás situaciones inesperadas que te guiarán en este viaje. Las llamo puertas de oro que se abren para ti, y puedo asegurarte que encontrarás una gran satisfacción cuando estas oportunidades se presenten. Cada día, descubro diversión en las situaciones que surgen en mi vida, comprendiendo que todas forman parte del proceso de manifestación. Además, ten en cuenta que estas situaciones desafiantes también pueden ser oportunidades de aprendizaje y crecimiento, contribuyendo a tu transformación. El punto de partida consiste en definir cómo deseas que sea tu vida. No te limites a aspiraciones pequeñas. Al visualizar, piensa en grande y mantén tu enfoque en el emocionante final de tu propia película. Con el tiempo y la práctica constante, verás que tus sueños se materializan y que el proceso en sí mismo se vuelve gratificante y lleno de descubrimientos. Todos poseemos el poder de la manifestación, y aunque algunos pueden tardar más que otros en desarrollarlo, todos lo tenemos. Solo necesitas aprender a utilizarlo a tu favor. Con el tiempo y la constancia, la práctica te convertirá en un maestro de la manifestación. Cuando escribas en tu agenda, recuerda indicar la cantidad que deseas ganar al final del mes y hazlo en tiempo presente. No olvides agradecer y sentir que ese dinero ya está en tus manos. En la descripción de este video, encontrarás un enlace a otro video que contiene un ejercicio diario extremadamente poderoso para potenciar tu capacidad de manifestación. Te animo a que lo veas después de este y trabajes en conjunto con ambos. Recuerda que tener fe en lo que haces es fundamental, y si aún no la tienes, comienza de todos modos, ya que tu fe se fortalecerá con el tiempo. Las leyes espirituales son precisas y nunca fallan. No establezcas un límite de tiempo, en su lugar, mantente enfocado en lo que deseas y permite que el universo abra las puertas de oro para ti. El cambio en tu vida depende de ti y reside en tu interior, no en el exterior. Cuando cambias tu mente, cambias tu mundo, y la transformación de tu presente está en tus manos. Al final, recuerda que muchas personas en todo el mundo han logrado esto, y tú también puedes. Simplemente mantén la constancia y deja de preocuparte por cuándo sucederá. Donde enfocas tu atención, crece y se convierte en tu realidad. Cuanto más obsesionado estés con el tiempo, más lento parecerá avanzar. Enfócate en el final de tu película y deja que las leyes espirituales hagan su trabajo. Si estas leyes resonaron contigo, dale like y compártelas con otros. Todos merecemos una vida maravillosa, llena de éxito, salud, dinero y riqueza. Si eres nuevo aquí, te doy la bienvenida y te invito a unirte a esta comunidad de autodescubrimiento y transformación. Tú eres un ser de éxito, salud, dinero y de abundancia.